Hola, bienvenidos al curso virtual sobre abordaje de patología frecuente del niño y adolescente. Soy Gabriel Verón. En esta oportunidad vamos a desarrollar reflujo gastroesofágico y comenzamos definiendo reflujo gastroesofágico. Sabemos que la enfermedad por reflujo es una de las consultas más frecuentes en los pacientes ambulatorios. En pediatría se calcula que hasta el 10% de los pacientes reportan síntomas de reflujo al menos una vez por semana. Definimos al reflujo gastroesofágico como el movimiento del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación y o vómito. Es un proceso fisiológico que ocurre varias veces al día en niños y en adultos sanos. Duran menos de 3 minutos, son frecuentes en el periodo postprandial y no ocasionan síntomas, a diferencia de la enfermedad por reflujo, que es cuando el reflujo del contenido gástrico comienza a ocasionar síntomas molestos o complicaciones. En la práctica no es tan simple diferenciar ambos, ya que los síntomas son inespecíficos y varían según la edad, y definir molestos en pacientes lactantes o neonatos no es tan simple. En cuanto a la definición de síntomas, definimos pirosis como la sensación quemante en el área retroesternal. Esto se debe al paso del contenido gástrico que toma contacto con la mucosa del esófago. A diferencia de la regurgitación, que es el paso del contenido gástrico a faringe, boca o fuera de ella sin esfuerzo. Estos episodios de regurgitación suelen ser frecuentes en los menores de 3 meses y se suele ver hasta en un 50% en este rango etario, y por lo general suelen resolver entre los 12 y 14 meses de vida. Es importante tener en cuenta los reparos anatómicos para comprender la fisiopatología y anticiparnos en cierta forma a eventuales complicaciones. Estos reparos anatómicos están compuestos por el esfínter esofágico inferior, la porción intraabdominal del esófago, el ángulo de His y la crura diafragmática. El diagnóstico de enfermedad por reflujo suele ser basado en el hallazgo de algunos signos y síntomas clínicos. Muchos de ellos son inespecíficos, como los síntomas generales que están descritos: el disconfort, el rechazo a la alimentación, la irritabilidad. A nivel de síntomas gastrointestinales suelen existir la regurgitación recurrente, hematemesis, disfagia. Y dentro de los signos que por ahí se pueden evidenciar tenemos signos generales como la erosión dental, la anemia, que puede ser multifactorial o estar causada también por episodios de esofagitis severas, y signos gastrointestinales que hablan claramente de un compromiso o exposición crónica al ácido del estómago con la mucosa del esófago, en lo cual los hallazgos pueden ser esofagitis, estenosis esofágica o esófago de Barrett. Durante el diagnóstico de reflujos es importante hacer una correcta anamnesis para lograr una aproximación diagnóstica del paciente. Y aquí que tenemos historia alimentaria, ¿sí? Tenemos que interrogar sobre la historia alimentaria del paciente, interrogar si el paciente se encuentra con lactancia exclusiva o alimentado con fórmulas como complemento, el tiempo que dura la alimentación, el volumen que recibe, qué tipo de fórmula está recibiendo, la cantidad, si tiene alguna restricción de alérgeno, el tiempo que pasa entre la alimentación y la técnica alimentaria. Siempre se debe tratar de evaluar si existe sobrealimentación o posición del niño durante el amamantamiento y el comportamiento durante la alimentación. Otro factor importante es evaluar, determinar el crecimiento pondoestatural, de peso y talla, interrogar sobre antecedentes perinatológicos, si el paciente fue prematuro, si tuvo alguna cirugía previa, la pesquisa neonatal y otras condiciones crónicas que padezca el paciente. En cuanto a la edad de aparición de los síntomas, interrogar también la presencia de antecedentes familiares, de atopía, enfermedades digestivas o situaciones de estrés. También descartar causas secundarias que se presenten con vómitos. Dentro de estas causas de vómitos secundarias podemos hablar de causas gastrointestinales obstructivas, desórdenes neurológicos, infecciones, trastornos metabólicos, renales o trastornos tóxicos.
Interrogar también sobre el patrón de regurgitación o vómitos. Esto es fundamental, tratar de determinar la frecuencia o la cantidad y característica del vómito, si el vómito es alimentario, si es de contenido bilioso o tiene contenido hemático. También determinar si estos vómitos son nocturnos, si aparecen inmediatamente luego de la alimentación, si están asociados a la alimentación o no, y si estos elementos son digeridos o sin digerir. También es importante interrogar sobre las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas que esté recibiendo el paciente en ese momento. Es por eso que la historia clínica y el examen físico cumplen un rol fundamental, porque esto nos va a ayudar a nosotros a diferenciar el reflujo gastroesofágico de una enfermedad por reflujo y nos va a ayudar también a identificar posibles complicaciones relacionadas a la enfermedad por reflujo. Cuando hablamos de signos y síntomas de alarma, son aquellas condiciones que nos deberían alertar sobre patologías asociadas o diagnósticos diferenciales y deberían despertarnos la alarma para estudiar estos pacientes. Dentro de estos signos y síntomas de alarma tenemos síntomas generales como la pérdida de peso, la letargia, fiebre, irritabilidad excesiva o dolor, regurgitación o la aparición de vómitos persistentes en pacientes mayores de 1 año y medio. Dentro de los síntomas y signos digestivos, los pacientes pueden manifestar vómitos nocturnos que sean expulsivos, los vómitos biliosos, la presencia de hematemesis, sangrado rectal, distensión abdominal, diarrea crónica, o signos y síntomas neurológicos como la fontanela Bombé, el incremento abrupto del perímetro cefálico, micro o macrocefalia. Y todos estos síntomas y signos deberían hacernos pensar en diagnósticos diferenciales y no generarnos el concepto de que está todo atribuido a la enfermedad por reflujo. Ante la presencia de estos signos y síntomas de alarma debemos pensar que podría tratarse de infecciones sistémicas, infección del tracto urinario, hipertensión endocraniana, tumor cerebral, hidrocefalia u otras patologías quirúrgicas como enfermedad de Hirschsprung, vólvulo intestino delgado, invaginación. Entonces, para hacer un correcto diagnóstico dijimos que es importante la historia clínica, la anamnesis, y dentro de los estudios complementarios vamos a tener a la seriada esófago gastroduodenal, la pHimetría, pH impedanciometría, endoscopía con biopsias, manometría. En cuanto a la seriada esófago gastroduodenal, no debe ser realizada para diagnóstico de reflujo, sino para valoración anatómica y descartar las causas predisponentes a enfermedad por reflujo o diagnóstico diferencial. Es de utilidad en aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de alarma, en aquellos pacientes que no responden al tratamiento, para evaluar la presencia de anomalías anatómicas asociadas o para evaluar condiciones que predispongan a enfermedad por reflujo, como hernia hiatal, malrotación intestinal, estenosis pilórica, membrana duodenal, acalasia o compresiones extrínsecas. En la imagen que pueden observar a su derecha se puede ver una hernia hiatal con los pliegues del estómago que se encuentran en el sector supradiafragmático. El próximo estudio complementario, la pHimetría, es un procedimiento mínimamente invasivo que mide la frecuencia y duración de episodios de reflujo ácido a través de un catéter que presenta uno o más sensores de pH. Cuando hablamos de reflujo ácido hacemos referencia a todo aquel episodio de reflujo que tenga un pH menor a 4. En el trazado que podemos ver tenemos la grabación del estudio durante las 24 horas y esto permite establecer una correlación sintomática entre los síntomas que presenta el paciente pero con reflujo ácido. No evalúa el reflujo no ácido, es decir, aquellos episodios que presentan pH mayor de 4, tampoco mide la altura o la columna de reflujo, no es útil para evaluar tampoco los síntomas extradigestivos. Este estudio tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que el reflujo no ácido es frecuente en los lactantes y esto tiene que ver básicamente con el tipo de alimentación.
por lo que la pHimetría es incapaz de detectar el reflujo no ácido. Otra limitación es que no identifica la columna de reflujo y también es poco útil para evaluar manifestaciones extraesofágicas. Las indicaciones precisas que tiene este estudio serían evaluar la respuesta al tratamiento antirreflujo, es decir, evaluar si el paciente que está recibiendo IVP o inhibidores de bomba está correctamente bloqueado, ¿sí? Evaluar la asociación sintomática con reflujo ácidos y clarificar el rol del reflujo ácido con la etiología de la esofagitis. Otro estudio complementario, mucho más sensible y específico que la pHimetría, es la pH impedanciometría. Este procedimiento mide los cambios de la impedancia eléctrica, es decir, la resistencia a lo largo del catéter, permite evaluar la dirección del bolo en el esófago, es decir, si esta dirección es anterógrado o retrógrado y nos ayuda a definir si se trata de una deglución o de un episodio de reflujo. Nos permite también evaluar si estos episodios de reflujo son ácidos o no ácidos de acuerdo a las características del pH, si el material refluido es líquido, gas o mixto, y también nos permite determinar la altura de la columna del reflujo, es decir, si este reflujo alcanza esófago inferior, tercio medio o tercio superior. Este procedimiento consiste en un catéter con múltiples sensores que detectan el cambio de la impedancia intraesofágica ante el pasaje de un bolo líquido, sólido o gaseoso. También es un procedimiento mínimamente invasivo, al igual que la pHimetría, y se conecta de manera ambulatoria a un sensor externo. Una de las indicaciones de la pH impedanciometría es evaluar la correlación sintomática entre reflujo y los síntomas. A diferencia de la pHimetría, esta caracteriza los reflujos en ácido y no ácidos. En cuanto a la endoscopía alta, no debe utilizarse para diagnóstico de enfermedad por reflujo de manera rutinaria, sí para establecer diagnósticos diferenciales, ¿sí? O condiciones que predispongan a enfermedad por reflujo, por ejemplo una hernia hiatal, o que simulen, ¿sí? Enfermedad por reflujo, como patologías como la esofagitis eosinofílica, esofagitis infecciosa. También es útil este procedimiento para detectar complicaciones como la esofagitis péptica, el esófago de Barrett, y evaluar mucosa ante presencia de signos y síntomas de alarma, por ejemplo un paciente que presentó hematemesis o una hemorragia digestiva alta. La biopsia en estos procedimientos siempre está destinada a descartar causas secundarias de esofagitis. Cuando hablamos de esofagitis, sabemos que la principal causa de esofagitis es la enfermedad por reflujo, pero siempre tenemos que descartar otros diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de esofagitis por reflujo erosiva, esta se define como la presencia de solución de continuidad de la mucosa esofágica o por encima de la unión esófago-gástrica que es visible durante el procedimiento endoscópico. Dentro de otros estudios complementarios está descrita la manometría. Hoy por hoy la manometría no está indicada para el diagnóstico de reflujo, sí ante la sospecha de trastornos motores a nivel del esófago o previa realización de un tratamiento quirúrgico para descartar otras patologías como la calasia, esclerodermia y otros trastornos motores que contraindicarían la cirugía de Nissen. En cuanto al tratamiento, podemos dividirlos groseramente en tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. Dentro del tratamiento no farmacológico podemos encontrarnos con los espesantes, la fórmula antirreflujo y técnicas alimentarias que tienden a evitar la sobrealimentación. Tenemos que recordar que el 50% de los lactantes sanos regurgitan al menos una vez por día y hasta el 20% de los cuidadores suelen consultar por esta condición que es normal y fisiológica a esta edad. Tengamos en cuenta que las fórmulas antirreflujo contienen elementos que actúan como espesantes. Estas fórmulas lo que hacen es disminuir la regurgitación visible y la frecuencia de los vómitos. No actúa disminuyendo el número de episodios de reflujo. Dentro de las fórmulas antirreflujo vamos a tener que
a diferencia de los espesantes, la fórmula antirreflujo tiene una composición adecuada en cuanto a proteína, calcio, ácido graso, osmolaridad y micronutrientes, y que cada fórmula va a estar adecuada a la necesidad del paciente, a diferencia de las fórmulas con espesantes que suelen tener mayor densidad energética y mayor aporte calórico. La fórmula extensamente hidrolizada estaría indicada en aquellos pacientes en los cuales no responden al tratamiento convencional o se sospecha que estos síntomas inespecíficos podrían ser secundarios a alguna alergia. Por lo tanto, se puede recomendar su prueba terapéutica 2 a 4 semanas. En cuanto a las fórmulas con aminoácidos, en realidad no hay evidencia que apoyen el uso de fórmula extensamente hidrolizada o aminoácidos para el tratamiento de la enfermedad por reflujo en pacientes que no presenten alergia a la proteína de leche vaca. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, el cambio de posición, como la posición prono, está descrito que mejora el reflujo gastroesofágico, pero hay un alto riesgo de muerte súbita del lactante. Por lo tanto, las guías no recomiendan el cambio de posición lateral prono o con elevación de cabecera para tratar los síntomas de enfermedad por reflujo en menores de un año, por el alto riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. En cuanto a los fármacos, tenemos los antagonistas de los receptores de histamina que actúan bloqueando receptores H2 de forma selectiva y reversible de las células parietales. Dentro de los efectos adversos que suelen tener estos fármacos, están descritos que son poco frecuentes y reversibles con la suspensión del tratamiento, y de ellos los más importantes son la taquifilaxia o pérdida de respuesta que puede verse luego de 6 semanas de uso. La ventaja que tiene esta medicación es que genera que el pH gástrico aumente a los 30 minutos, que tenga un efecto que dure 6 horas y que tenga una vida media de al menos 2 horas. Es decir, es un fármaco de acción rápida. A diferencia de los inhibidores de bomba de protones, que son los antisecretores más potentes, actúan bloqueando la vía final común de la secreción sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es la vía final común para la secreción ácida de la célula parietal y actúa bloqueando los receptores de acetilcolina, gastrina e histamina. Este efecto antisecretor dura 24 horas, tiene mayor curación de esofagitis erosiva versus fármacos como la ranitidina y no disminuye el efecto con el uso crónico. Respecto a estos dos fármacos, se recomienda los inhibidores de bomba de protones como primer línea de tratamiento en la esofagitis erosiva o ranitidina cuando los inhibidores de bomba de protones no estén disponibles. En cuanto a las consideraciones sobre el tratamiento farmacológico, solo estaría indicado como prueba terapéutica en pacientes que presenten síntomas típicos de reflujo durante 4 a 8 semanas, y en aquellos pacientes que no respondan a una prueba terapéutica siempre se deberían descartar causas secundarias y evaluar la eficacia del tratamiento. No se debe indicar inhibidores de bomba o bloqueantes de los receptores de histamina para el tratamiento del llanto, irritabilidad o regurgitación en lactantes sanos, porque tenemos que recordar que muchos pacientes en este rango etario presentan síntomas inespecíficos y no siempre están relacionados al reflujo. Tampoco se indicaría en pacientes que presentan síntomas extraesofágicos sin síntomas o signos típicos de enfermedad por reflujo o síntomas de alarma. Respecto a los prokinéticos como la domperidona y metoclopramida, sabemos que son agentes antidopaminérgicos que favorecen el vaciamiento gástrico. La bibliografía actualmente no provee un fuerte sustento que avale su uso. Estos fármacos presentan muchos efectos adversos, como letargia, irritabilidad, ginecomastia, somnolencia, movimientos extrapiramidales, y tenemos que tener en cuenta que la dosis terapéutica está muy cercana a la tóxica. En algunos casos puede prolongar el intervalo QT. Debemos tener en cuenta que la FDA prohibió el uso de metoclopramida en Estados Unidos en menores de un año por los efectos adversos. En cuanto a la aproximación diagnóstica en pacientes menores de un año,
Sabemos que la mayoría de los episodios de reflujo en este rango etario son fisiológicos. Siempre se deben estudiar aquellos pacientes que presenten signos de alarma. Existe un subgrupo de pacientes que presentan llanto, inquietud, arqueamiento con o sin regurgitación, y muchas veces en la consulta suele haber presión por parte de los familiares para iniciar algún tratamiento o iniciar pruebas diagnósticas. Las guías no recomiendan test diagnósticos ni pruebas terapéuticas en aquellos pacientes sin signos ni síntomas de alarma. A continuación vamos a hablar sobre el algoritmo del lactante feliz. Estos pacientes categorizados como lactante feliz son aquellos pacientes menores de 1 año que presentan regurgitación recurrente, que lucen sanos, que presentan buen progreso de peso, sin signos ni síntomas de alarma. Iniciamos siempre haciendo una correcta anamnesis, evaluando la historia clínica, el examen físico. Si el paciente no presenta signos o síntomas de alarmas, tenemos que evaluar la presencia de signos sugestivos de enfermedad por reflujo, como pérdida de peso, pirosis, hematemesis, esofagitis, anemia o erosiones dentales, para seguir estudiando. De lo contrario, si el paciente luce bien, eutrófico, crece siempre bien de peso y talla, no tiene signos ni síntomas de alarmas, lo categorizamos como un reflujo fisiológico o lactante feliz, y en estos pacientes no estarían recomendados realizar estudios. Sí se debería realizar educación familiar sobre técnica alimentaria. A diferencia del paciente vomitador y mal progreso de peso, el mal progreso de peso ya de por sí es un signo de alarma. Por lo tanto, el manejo de este paciente estaría dirigido a hacer una correcta anamnesis, examen físico y evaluar la presencia de signos de alarma. Si el paciente presenta algún signo o síntoma de alarma, se deberían realizar estudios complementarios para tratar de llegar a un diagnóstico. Si el paciente no presenta signos de alarma, se debe interrogar sobre la ingesta que presenta el paciente, es decir, determinar las técnicas alimentarias, si la ingesta calórica que recibe el paciente es la adecuada. En el caso de que la ingesta no sea la adecuada, se deben dar pautas alimentarias, técnicas, ¿no es cierto?, de posición y de alimentación. En el caso de que el paciente no presente signos de alarma, que la ingesta sea adecuada, deberíamos descartar causas secundarias. Causas secundarias de vómitos, como dijimos previamente, pueden ser obstructivas, neurológicas, tóxicas, infecciosas. Una causa por ahí muy frecuente de vómito en este rango etario son las infecciones urinarias, por lo tanto se debería descartar una infección urinaria. Y dentro de los algoritmos o estudios complementarios que tenemos desde el punto de vista digestivo, se podría solicitar una seriedad esófago-gastroduodenal para evaluar anatomía del tubo gastrointestinal superior y de tratar de determinar si existe alguna anomalía que favorezca estos síntomas. Si la seriada esófago-gastroduodenal o los estudios realizados previamente son normales, deberíamos pensar en hacer una prueba terapéutica con fórmulas ya sean hidrolizadas o fórmulas con espesantes y evaluar si el paciente mejora, continuar con esa fórmula un tiempo hasta hacer el desafío, y si el paciente no mejora debería derivarse a gastroenterología o hacer una prueba terapéutica con IVP, evaluar alimentación por sonda nasogástrica para recuperación nutricional y eventualmente otros estudios complementarios como endoscopía y biopsia. En cuanto a la aproximación de pacientes mayores de 1 año que manifiestan vómito o regurgitación frecuentes, en estos pacientes también tenemos que hacer una anamnesis detallada, evaluar examen físico, tratar de determinar la presencia de signos de alarmas. En caso de que sean positivo el hallazgo de algún signo de alarma, hacer estudios complementarios para tratar de determinar la etiología. En el caso de que no se encuentren, continuar con educación, ver el cambio en el estilo de vida, sobre todo en pacientes mayores, y evaluar si mejoran con estas pautas. Si el paciente mejora con estas pautas, deberíamos continuar solo con ese manejo,
y de persistir sintomáticos, o pacientes que son mayores que persisten con pirosis, dolor abdominal, podría hacerse una prueba terapéutica con inhibidores de bomba por 4 a 8 semanas y evaluar respuesta. Si el paciente mejora, podría hacerse un descenso progresivo de esta medicación y ir controlando en el tiempo al paciente. Si recurre los síntomas con el descenso, debería derivarse a un gastroenterólogo infantil, y si el paciente, a pesar de haber hecho el tratamiento por 4 o 8 semanas, no mejora, se debería también derivar a un gastroenterólogo infantil. Bueno, llegamos al final de la clase de reflujo gastroesofágico. Estoy a su disposición, cualquier consulta. Muchas gracias.